¿Qué sucede cuando el poder absoluto se encuentra con la arrogancia desmedida? La historia del rey Usías es la prueba de que incluso los más grandes pueden caer, no por sus enemigos, sino por su propio orgullo. A medida que su reino prosperaba, el joven rey se creyó invencible y cruzó límites que solo Dios debía señalar. Su caída, marcada por la lepra y el exilio, nos deja una lección poderosa: a ningún hombre, por más grande que sea, está por encima de la voluntad divina. Acompáñame a descubrir cómo un rey tan bendecido por la victoria fue destruido por su propio ego, y cómo su historia puede transformar nuestra visión del poder, la humildad y el arrepentimiento. No olvides suscribirte y compartir este video, porque las lecciones de Usías son más actuales de lo que parece. El reino de Judá estaba en una encrucijada, una tierra de contrastes entre la oscuridad de la corrupción y la promesa de un futuro brillante. El pueblo, marcado por luchas internas y amenazas cercanas, necesitaba un líder que lo guiara hacia tiempos mejores. Y fue en ese escenario tenso, cargado de miedo y esperanza, que apareció un hombre destinado a dejar una marca imborrable: Usías. Antes de él, el trono había sido un lugar inestable. Su padre, Amón, había reinado apenas 2 años, y su gobierno fue recordado por la impopularidad y el desprecio por los mandamientos de Dios, en lugar de buscar la luz. Caminó por sombras antiguas, repitiendo errores que ya habían herido a Judá demasiadas veces. Y detrás de Amón estaba la figura de Manasés, su abuelo, conocido por su corrupción y su inclinación a rendir culto a dioses ajenos. Años de idolatría y desorden espiritual habían debilitado a la nación por dentro. Judá no solo sufría por enemigos externos, a la herida más profunda era moral. La tragedia llegó de forma brutal. Amón fue asesinado por sus propios sirvientes, y el reino tembló. La corona, en medio del caos, pasó a manos de un joven de 16 años, un adolescente, sin experiencia suficiente, pero con un peso enorme sobre sus hombros. Y el pueblo lo miró con temor, sí, pero también con un hilo de esperanza. Usías no comenzó su historia en un palacio de calma y seguridad. Nació en tiempos de crisis, en una atmósfera donde las decisiones erradas del pasado se respiraban en cada calle, las tensiones con naciones vecinas, la fragilidad de las alianzas y la decadencia moral habían dejado al pueblo al borde del colapso. Además, Usías heredó una sombra difícil de cargar en la memoria de su padre. No era celebrada, era temida. Ser hijo de Amón no era un honor, era un riesgo. Y aún así, el joven rey sintió dentro de sí un fuego en el deseo de cambiar el rumbo de su nación. Su primera tarea fue restaurar la estabilidad dentro de sus fronteras. Judá estaba debilitada. Los enemigos cercanos, como los filisteos, no esperaban, anolían la vulnerabilidad. Usías comprendió que un rey sin fuerza sería devorado, y en lugar de paralizarse, comenzó a actuar con visión. Reclutó un ejército organizado, disciplinado, listo para defender lo que quedaba. No se dejó intimidar por su juventud. La convirtió en energía. Rodeado de oficiales capaces, Usías dio forma a una fuerza militar que, poco a poco, empezó a imponer respeto en la región. Las victorias no tardaron. Campañas contra los filisteos y otras tribus vecinas devolvieron el control de ciudades y territorios importantes. Cada batalla ganada no solo era un triunfo militar, era una señal para Judá de que no estaba condenada. El pueblo volvió a respirar. Entre esos logros, uno destacó como un punto decisivo en la consolidación de rutas estratégicas y el acceso a zonas clave para el comercio. Con cada avance, Judá fortalecía su posición económica. La prosperidad empezaba a asomar donde antes solo había incertidumbre. Usías también fortaleció las ciudades vulnerables. Mandó levantar murallas, reforzar puertas, construir torres. Entendió que la paz no se sostiene con palabras, sino con preparación. Y esa preparación, con el tiempo, se convertiría en una de las grandes columnas de su reinado. Pero no se limitó a la guerra. Promovió el desarrollo agrícola y la construcción de sistemas de riego. Donde antes los campos eran frágiles, comenzaron a florecer. El trigo, la cebada y la vid
volvieron a abundar, y la gente sintió algo que había olvidado: anestabilidad. La economía creció, el comercio se activó, la industria se movió, Jerusalén se llenó de vida: mercados, artesanos, caravanas, intercambio de bienes. Para muchos, parecía que Judá estaba renaciendo, y el nombre de Usías empezaba a sonar como sinónimo de esperanza. En el plano espiritual, sus primeros años también parecían luminosos. A diferencia de su padre, Usías tomó en serio la pureza religiosa. No quería un reino fuerte solo por fuera, quería un reino alineado con Dios. Y allí aparece un personaje clave. Zacarías, un profeta sabio y firme, se convirtió en su consejero. No era un adorno religioso, era una voz que recordaba límites, advertía peligros y enseñaba que la prosperidad sin obediencia es un edificio construido sobre arena. Usías lo escuchó, al menos al principio. Bajo esa guía, Judá vivió un renacimiento espiritual. Se restauraron altares, se purificaron espacios de culto, se fortaleció la identidad del pueblo. La adoración a Jehová recuperó centralidad. La nación empezó a recordar quién era y a quién pertenecía. La fama de Usías crecía, y con ella crecía el orgullo silencioso de la gente. Tenemos un rey grande. Cantaban su nombre en plazas, celebraban sus conquistas, repetían sus logros como si fueran eternos. Y, sin darse cuenta, empezaban a elevar al rey por encima de lo humano. Usías, por su parte, veía los frutos de su trabajo y la admiración del pueblo. Al comienzo, daba gracias. Luego, comenzó a acostumbrarse, y el corazón humano, cuando se acostumbra a los aplausos, corre un peligro al empezar a creer que los merece por sí mismo. Amplió fortificaciones, modificó estructuras urbanas para facilitar defensa, distribuyó guarniciones en puntos clave. Judá estaba blindada como nunca antes, y en la mente del rey, aquella seguridad empezó a confundirse con invulnerabilidad. También reformó la administración en impuestos más eficientes, justicia más ordenada, infraestructura para comercio y comunicación. Judá se convirtió en un punto estratégico para caravanas. El dinero circulaba, la estabilidad parecía sólida, casi definitiva. La prosperidad llegó a los hogares. Aldeas que luchaban por sobrevivir se volvieron centros de intercambio. En Jerusalén, los mercados rebosaban. Metales, aceites, especias. La nación respiraba abundancia. Y cuanto más abundancia, más fácil es olvidar de dónde vino la bendición. Aún así, Zacarías seguía cerca, recordándole que un reino sin Dios se derrumba tarde o temprano. Le hablaba de justicia, de humildad, de límites. Le enseñaba que el rey gobierna, pero no es dueño del pueblo ni del altar. Y esa palabra límite empezó a irritar al corazón de Usías. Al principio fue sutil. Las reuniones con el profeta, antes llenas de oración, se volvieron más frías. Usías empezó a decidir sin consultar. No lo confesaba en voz alta, pero ya se sentía suficiente. Su éxito lo estaba convenciendo de que ya no necesitaba guía. El pueblo también cambió. La admiración se convirtió en adulación. Oficiales, nobles, soldados, todos repetían lo mismo: nadie como Usías. Y el rey, rodeado de elogios, empezó a mirarse como el único artífice de la prosperidad de Judá. Así nace una trampa peligrosa, cuando el corazón deja de ver a Dios como fuente y empieza a verse a sí mismo como origen. Usías comenzó a creer que su poder no tenía límites, y cuando un hombre cree eso, tarde o temprano, intentará tocar lo que no le pertenece. Y el lugar más sagrado de Judá era el templo de Jerusalén, un santuario con un orden establecido por Dios. Allí no mandaba el orgullo humano. Allí había roles definidos, sacerdotes, levitas, rituales. La adoración no era un espectáculo de poder, era obediencia. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían realizar ciertas funciones. Esa separación no era capricho, era protección de la santidad. Pero el orgullo no entiende santidad. El orgullo solo entiende control. Y Usías, sin darse cuenta, empezó a desear controlar también lo sagrado. Un día, en un acto que marcaría su destino, Usías decidió entrar al santuario
para ofrecer incienso. Era una tarea reservada exclusivamente para los sacerdotes. Para él, parecía un gesto de autoridad. Para Dios, era una transgresión, una línea cruzada sin temor. Los sacerdotes, encabezados por Azarías, se acercaron con respeto y firmeza. No querían humillarlo, querían detenerlo. Le dijeron que no le correspondía, que era un sacrilegio, que ese acto no era valentía, era desobediencia. Pero el rey no escuchó. A Usías se enfureció. La corrección le pareció insulto, y en ese momento su orgullo quedó expuesto ante todos. No discutía solo con sacerdotes. Estaba desafiando el orden divino, y mientras su voz resonaba en el templo, algo aterrador ocurrió. Una mancha leprosa apareció en su frente, en su piel cambió. El castigo fue inmediato, visible, imposible de negar. No era una simple enfermedad, era una señal, una respuesta clara a la arrogancia humana. El templo se convirtió en el escenario de su caída. Los sacerdotes quedaron horrorizados. Ellos entendieron lo que el rey no quiso entender. Dios había hablado. Usías, el monarca poderoso, estaba marcado como impuro, y por ley, la impureza significaba separación. No podía permanecer allí, tenía que salir. Lo expulsaron del templo. Y esta imagen es brutal en el rey, que entró con presunción, sale corriendo con vergüenza. El hombre que se creyó invencible descubre que su poder no puede detener una sola palabra de juicio divino. La lepra no desaparecía, se extendía. A partir de ese instante, su reinado cambió para siempre. La lepra lo apartó de la vida pública, lo separó de la corte, lo aisló del pueblo. No solo perdió salud, perdió presencia, perdió cercanía, perdió la imagen de grandeza que había construido. Usías pasó de ser aclamado a ser evitado. La lepra era temida, era considerada impureza, y el rey, ahora marcado, fue obligado a vivir apartado. El palacio quedó lejos, Jerusalén quedó lejos, el templo más lejos aún, y con el exilio llegó el silencio. En ese silencio comenzó la verdadera batalla, no contra filisteos, sino contra su propia conciencia. Al principio, la rabia lo dominó. Se decía que era injusto, que su castigo era demasiado. Recordaba sus logros y se preguntaba por qué todo terminó así. Pero el tiempo desgasta la soberbia. Las semanas se hicieron meses, y el sufrimiento fue enseñándole lo que nadie pudo enseñarle con palabras, aunque el orgullo no sostiene a un hombre cuando se queda solo. Y en la soledad, el rey empezó a mirar su corazón con honestidad. Recordó la voz de Zacarías, recordó las advertencias, recordó el instante en que decidió no escuchar, y por primera vez comprendió que su caída no fue accidente, fue consecuencia. El orgullo lo llevó a tocar lo sagrado como si fuera suyo, y esa fue la raíz del derrumbe. Un día, quebrado, Usías se arrodilló y oró, no como rey, sino como hombre, no pidiendo poder, sino pidiendo perdón. Sus lágrimas ya no eran de ira, sino de arrepentimiento. En ese rincón apartado, entendió algo profundo. En Dios no busca grandeza, busca humildad. En sus oraciones se volvieron su único consuelo. Día tras día clamaba por misericordia. Y en esa repetición, su alma empezó a sanar, aunque su cuerpo siguiera marcado, porque a veces Dios no quita la consecuencia, pero sí transforma el corazón que se humilla. Usías comenzó a ver la lepra de otra manera, no solo como castigo, sino como espejo, un recordatorio constante de que había cruzado un límite. En su interior empezó a nacer una paz distinta, no la paz del triunfo, sino la paz del arrepentimiento verdadero. Mientras tanto, en Judá, la ausencia del rey provocó un vacío. Los enemigos percibieron debilidad, las tensiones internas crecieron. Lo que Usías había sostenido con autoridad se volvió frágil, y el reino, aunque aún tenía estructuras, empezó a temblar por dentro. Sin un liderazgo fuerte, las facciones se movieron. Nobles buscando poder, intereses chocando, desorden, injusticia. El comercio se resintió. Los caminos ya no parecían seguros. La prosperidad comenzó a apagarse lentamente, como una lámpara que se queda sin aceite. Y peor aún, la decadencia moral
volvió a asomar. Sin un rey que respaldara el orden espiritual, algunos toleraron prácticas antiguas, pequeñas concesiones, idolatrías discretas. La fe que había renacido empezó a enfriarse en parte del pueblo. Judá se debilitaba otra vez. Usías, lejos, escuchaba noticias como ecos distantes, y el dolor de ver su nación sufrir se sumaba al dolor de su caída, pero ya no tenía poder para corregir. Había aprendido tarde que la autoridad humana es prestada, y que cuando se usa sin humildad, se pierde. La muerte de Usías llegó lentamente, como el cierre inevitable de una historia que comenzó con promesas y terminó en exilio. No hubo desfile, ni gloria, ni funeral real. Fue enterrado aparte, lejos de las tumbas de los reyes. Su final fue tan sobrio como su caída fue pública. El pueblo tuvo sentimientos encontrados. Algunos recordaban los días dorados en la prosperidad, las victorias, la estabilidad. Otros recordaban su pecado en el templo y la vergüenza. Y entre ambos recuerdos quedó una verdad: en la grandeza humana puede levantarse muy alto y caer en un instante. Tras su muerte, la mirada se dirigió a su hijo, Jotam. Un nuevo rey debía sostener un reino con cicatrices. Jotam heredó no solo el trono, sino el peso de un legado doble: la gloria del inicio y la advertencia del final. Jotam era prudente. Sabía que no podía repetir la arrogancia que destruyó a su padre. Intentó restaurar estabilidad, fortalecer defensas, mantener el orden. Pero gobernar después de una caída tan grande no es sencillo. A los enemigos prueban, el pueblo compara, los nobles presionan. Aunque Jotam no alcanzó el brillo de la época dorada de Usías, comprendió una lección esencial: un buen líder no es el que copia a los grandes, sino el que aprende de sus errores. Y la herida más grande de Usías no fue la lepra, fue el orgullo que lo llevó al límite. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Usías nos recuerda que la obediencia a Dios no es negociable. Hay límites sagrados que no se cruzan. El poder, por más alto que suba, no convierte a un hombre en dueño de lo santo. El orgullo puede lograr aplausos, pero también puede abrir la puerta a la ruina. Sin embargo, su historia también habla de esperanza, porque aún en el exilio, aún en la vergüenza, Usías encontró el camino del arrepentimiento. No recuperó el trono, pero recuperó algo más valioso: un corazón quebrantado delante de Dios, y ese corazón, Dios no lo desprecia. Al final, la pregunta es personal. ¿Qué hacemos cuando nos va bien? ¿A quién atribuimos nuestras victorias? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige? La soberbia se disfraza de seguridad, pero en realidad nos separa de la fuente verdadera de fortaleza, en la humildad. Ante Dios, si esta historia te habló al corazón, déjame en los comentarios qué parte te impactó más: en el ascenso, la caída en el templo o el arrepentimiento en el exilio. Suscríbete y comparte este video, porque lo que le ocurrió a Usías no es solo pasado, es una advertencia viva sobre el poder, la obediencia y la necesidad de volver a Dios con humildad.